cordial bienvenida a nuestro octavo webinar de este 2021. El tema de hoy es inmunidad y salud intestinal en cerdos. Grupo Central Agrícola, comprometido con el crecimiento de cada uno de sus clientes, realiza sus capacitaciones mensuales para poder empoderarlos. Para el día de hoy quisiéramos darles algunas recomendaciones para poder disfrutar mejor del webinar. Todos los micrófonos y cámaras deberán estar apagados durante la exposición. Las preguntas se responden al final de la misma y deberán enviarse por escrito en el chat de la reunión. Al final de la exposición tendremos 15 minutos de preguntas y respuestas. Quisiera presentarles a nuestro conferencista del día de hoy. Es el señor José Buenrostro Pablos, médico veterinario zootecnista por la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en nutrición animal y maestría en manejo de empresas internacional cursado en Arizona, Estados Unidos, y una revalidación de estudios como doctor en medicina veterinaria en Estados Unidos de Norteamérica. En el sector académico, fue asistente de profesor de nutrición animal y bromatología en la UNAM y catedrático en la Universidad de Guanajuato, en México. Participó en los grupos de profesionistas agropecuarios encargados de negociar el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica para el sector agropecuario y en el equipo de transición del pasado gobierno del estado de Guanajuato como asesor en el mercado pecuario. Fue presidente del Consejo de la Unión Ganadera de Crédito Agropecuaria de Sonora y de la Cooperativa de Ganaderos del Valle del Yaqui en el estado de Sonora, México. En Estados Unidos, Latinoamérica y Península Ibérica ha laborado en empresas agropecuarias como Bachoco, Asociación Americana de Soya, International Exchange Corporation, Grupo Agropecuario Soles, Vicor, Arm & Hammer, y ha asesorado plantas de alimento, granjas agrícolas, avícolas, porcinas en los últimos 35 años. Actualmente presta sus servicios como director de Nutrialsa, compañía fabricante y comercializadora de productos y materias primas para la industria animal. Los dejo con Federico. Hola, ¿me escuchan? Sí, ya, José, ya lo escuchamos. Ok. ¿Ya puedo iniciar? Sí, ya podemos iniciar, ahora solo hay que poner la presentación. Ok, correcto. Sí, disculpen porque está no puedo tener acceso a la página. Bueno, ok, pues disculpen, parece que no se puede simplemente estar prendida la cámara y la presentación, pero espero al final ya poderlos ver y oír, como decía no recordaba un presidente mexicano, ¿no? Vamos a hablar de un tema que pues, es muy recurrente, que tal vez la única cosa nueva sería el poder de inmunidad, pero ya tenemos rato, unos 15, 20 años hablando de salud e integridad intestinal, ¿no? Y en este caso, pues, en este caso hablaremos de la salud intestinal de los animales y quiero hacer un poquito de énfasis porque no podemos abarcar todo, que me voy a nomás, a dar algunos conceptos, los voy a tratar de leer para no hacer mucho tiempo, de lo que es la inmunidad innata y la inmunidad adquirida, y posteriormente nomás vamos a hablar algo de destete, de algunos ingredientes, porque como te digo, es muy amplio toda la producción, y el destete pues es el área dentro de mí más importante de la industria porcina, ¿no? Unos dirán que puede ser el área reproductiva, todas son importantes, porque pues, si no tenemos lechones, si no tenemos animales, pues no vamos a tener producción, ¿no? Pero en fin, vamos a tratar de hablar. La pregunta que ahorita todos nos debemos de hacer o nos hacíamos constantemente es si la salud intestinal es solamente una historia de microbios e inmunidad. ¿Sí? Porque siempre hablamos, al hablar de salud intestinal, integridad intestinal, siempre involucramos a eso.
estos dos factores, ¿no? Que vienen siendo la microbiota y algunos factores inmunitarios. Pero no, para mi punto de ver es un factor multifactorial. Aquí entra todo, entra desde instalaciones, bioseguridad, genética, manejo de granja, etcétera. Entonces es todo lo que forma la industria porcina o la industria animal engloba también la salud intestinal. ¿Sí? Como digo, voy a hablar un poquito del sistema inmune, no me voy a alargar mucho porque aparte que no soy inmunólogo, pero sé que trata para hacer una diferenciación entre lo que viene siendo el sistema inmune innato, con el que ya nacemos, con el que tenemos desde nuestra formación, con el específico o el adquirido, ¿no? ¿Sí? Ambos tienen que trabajar juntos y en perfecta sintonía, pues, si no hay un desbalance, ¿no? Como decíamos, el sistema innato es la primera línea de defensa del animal, y ahí es donde se encuentran los glóbulos blancos, que es un grupo de células de defensa. Algunos de estos clasifican a estas células fagocíticas como monocitos, macrófagos, neutrófilos, etcétera, que al entrar en contacto con los microbios patógenos o partículas extrañas del organismo, los capturan, iniciando tú una respuesta de defensa en cadena. El reconocimiento de los patógenos por el sistema inmuno, vuelvo a insistir, innato, desencadena defensas inmediatas. Ya después de y hace una activación de la respuesta inmune específica. Y así es cuando se completa todos los mecanismos de la defensa de los animales, que en esta parte de lo que le llamamos los procesos inflamatorios, ¿no? Los procesos inflamatorios que nos provocan todas estas reacciones o todos estos procesos de captura de cuerpos extraños y de patógenos, ¿no sé? Para hacerlo. Aquí quisiera hacer un énfasis en la importancia, eso quisiera destacar, que esta serie de respuestas del sistema inmune innato, vuelvo a decir otra vez, demanda demasiada energía del metabolismo, ¿sí? Y esta energía es obtenida de los nutrientes que deberían de ir, ¿sí? A la energía de mantenimiento y de producción. Entonces, al desviarse, pues ya vamos a tener un decrecimiento en los parámetros productivos, ¿sí? Ya que es una respuesta inespecífica, pero mucha de toda esta energía que se debe ir para producción o mantenimiento, pues se va para paliar los problemas ocasionados, ¿no? Entonces, cuando se produce este sistema inflamatorio por las mismas reacciones del sistema innato, pues tenemos enfermedades secundarias, ¿sí? Secundarias que siempre muy, muy difícil que un solo bicho nos produzca una enfermedad por sí sola, no va a tener salmonela, va a estar asociada con coli, con shigella, con una serie de enfermedades. ¿Por qué? Por la inmunosupresión que está pasando al desencadenar todos esos procesos, ¿no? Hay alteraciones inmunológicas, hay problemas intestinales y por último, lo que ya sabemos, ¿no? Las caídas del desempeño y el aumento de la mortalidad, ¿no? ¿Cómo podemos, para corregir o evitar o por lo menos paliar parte de este problema, pues con medidas preventivas, ¿no? Como una nutrición balanceada, una vacunación, una reducción de los factores de estrés. Factores de estrés pueden ser ambientales, ahí son instalaciones, como digo, clima, alimentación, comederos, etcétera, que ahí englobados vendrían siendo todas las buenas prácticas de manejo y como dice, para tener un bienestar animal, ¿no? Todo esto podríamos tener una incidencia menor de la inmunosupresión que están sufriendo los animales. Esto es en general lo que podría decir del sistema inmune. Ahorita realmente lo que nosotros podemos, el innato, pues no podemos hacer mucho, pero el sistema específico o adquirido es donde se está trabajando a través de la alimentación. Como les decía, la inmunidad intestinal de suma importancia. El cerdo dedica gran parte de sus defensas inmunológicas al intestino. ¿Y por qué? Porque el 75% de las células inmunológicas del cuerpo están localizadas dentro del intestino. Una enfermedad respiratoria es provocada, entra por la boca muchas veces, por una mala alimentación, por un desbalance de cualquier tipo, porque el 75%, como digo, de las células que nos van a estimular que nos van a provocar de la inmunidad específica adquirida, está en el intestino. Y por eso es de suma importancia que la salud y la integridad intestinal, ¿sí? Para todos los procesos, ¿no?
Y aquí tenemos algunos conceptos sobre salud y su importancia. La primera importancia es el estado sanitario y la productividad de los cerdos. Ahorita yo creo que debemos de basarnos, más que basarnos, todo lo que hemos aprendido con esto, con el COVID, de las medidas de bioseguridad que estamos teniendo en nuestra casa, en nuestro entorno, cuando vamos a un restaurante, etcétera. Y ahora si no las teníamos, aplicarlas en la granja, ¿sí? Aplicarlas en cualquier lugar o personas que estén involucradas con este proceso, desde el dueño hasta el trabajador más ínfimo que hay en la granja, ¿no? Es de suma importancia el estado sanitario para la productividad de los cerdos, ¿sí? Ya que la pérdida de este estado de salud óptima del aparato digestivo afectará sustancialmente el gasto energético, como decíamos, como se lo señalaba, lo va a afectar y se va a ir mucha de esta energía, la energía que debería de enfocarse a mantenimiento y más a producción, se va a desviar para corregir este problema, ¿sí? Para esto, pues, tenemos, como ya lo habíamos dicho, vacunaciones, etcétera. Hay una situación que lo quería nombrar, que es una cosa muy reciente, que lo acabo de conocer hace poco, la cuestión de la respuesta inmunitaria a las vacunas, ¿sí? Todo esto, donde se ha encontrado, todavía no está muy definido, pero donde se ha encontrado ¿cómo se llama? Que el sistema inmune está muy relacionado con la microbiota, ¿sí? Con la respuesta inmune, y eso con ciertos bacterias, que no es una gran positiva, que es el Clostridium. En presencia de Clostridium, en este caso una Clostridium, alguna cosa, la respuesta inmunitaria de las vacunas va a ser casi nula. Por eso muchas veces las vacunas decimos no respondió. Y también, por otra situación, hay bacterias también que van a estimular la respuesta inmune. En este caso, las probotelas, sí, es un género bacteriano que está muy asociado con un incremento de los títulos de anticuerpos. Como te digo, todavía no está muy relacionado. La prebotela son bacterias muy importantes en los rumiantes, porque son los que intervienen de desdoblar los nutrientes en el rumen, ¿sí? Como decía, en el rumen de estos animales, pero también hay una gran cantidad de este grupo, de este género bacteriano en aves y cerdos. Pero como digo, todavía no está muy desarrollado estas investigaciones, ¿no? Y con esto, pues es lo último, ¿no? Que es la misma función que decíamos de proveer dietas para promoverlas. Que en este caso, tendríamos algunas dietas, el uso de los probióticos, que son vivos, que en este caso serían los bacilos, pero aún así, ahorita su uso es limitado o inexistente, ¿no? Para esto ahorita me cambio y vamos a tratar de ver cuál es un antimicrobial ideal. Tal vez es idílico, ¿no? Y muchas veces muchos de estos conceptos pues no están, o sea, no conviven con nuestra realidad latinoamericana y centroamericana, ¿no? Pero en sí, vamos a tomar esta lista, como dices, es ideal que nos provee Carnevale, ¿no? Que todos los productos que tengamos que usar como un antimicrobiano tengan calidad, ser seguro y efectivo. Y claro, cumplir con los requisitos reglamentarios de cada país. Tener protección de patente, pues, para nosotros no implica mucho, porque pues, tenemos el uso de muchos genéricos o realmente estamos esperando para bajar costos en nuestros países de que termine su periodo de restricción, perdón, de patente para utilizarlo. Y lo más importante que yo lo veo y que es para nosotros es ser accesibles, tener un retorno de inversión aceptable, y eso es lo más importante, aparte de ser accesible, que el retorno, que no nos salga, ahora sí como se dice, el riesgo más caro el remedio que la enfermedad, o como dicen en mi pueblo, que salga más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que ver precisamente cuál sería el producto que nos pueda redituar más que realmente sea una mala inversión, ¿no? Tener una diferenciación en el mercado con los productos existentes, dependemos nosotros mucho de todo el exterior, porque todos esos productos, pues, realmente son producidos o desarrollados en países desarrollo, y a lo mismo, no está en la lista de importancia médica fundamental para el uso humano, también para nosotros, pues, estamos utilizando, eso se dio hace 30, 40
no entra tampoco mucho para el entorno de nosotros. Ahorita actualmente, hace 40 años, se empezaron a producir antibióticos exclusivamente para los animales, en este caso como la tilosina, pero pues, en la actualidad, al no haber mucho desarrollo, y también se dejaron de utilizar productos en esa época como para que nomás eran para uso exclusivamente de los humanos, ¿no? Como el cloranfenicol. Pero en este momento estamos utilizando los mismos antibióticos que usan en humanos, la amoxicilina, etcétera, ¿no? El otro que sea bactericida, que nos mate, y no bacteriostáticos, que nomás nos detenga enfermedad, pero en sí. Tener un rápido metabolismo y la degradación adicional de las excretas en torno. Esto es muy importante ahora para nosotros, es para que estos no tengamos un periodo de restricción, ante todo el periodo para cuando sacrifiquemos a los animales, que no sea más largo de 20, 30 días, ¿no? Para poder sacrificarlos, y grado y la degradación adicionales en las que se excretas o en el medio ambiente, que no afectemos al medio ambiente, no la ecología. Como dice aquí él mismo, estas cualidades son poco probables que los puedan cumplir, pero son las deseables. ¿Por qué les digo con esto? ¿Por qué estamos buscando este microbial ideal? Porque ahorita aquí es donde ya no estamos buscando, no está esto solamente restringido a los productos de antibióticos, sino que a otra serie de productos que nos dan lo mismo. Esta restricción en el uso de antimicrobianos que se da en Europa, básicamente, pues impacta en la salud humana, ¿no? ¿Por qué? Porque crea resistencia. Ciertos antibióticos, está muy medido, a lo mejor está muy exagerado, pero sí hay un surgimiento de resistencia a los patógenos, hay muchos factores, etcétera, y que al último pues, provoca un aumento de la mortalidad y morbilidad humana, ¿no? Achacándoles de que por el uso, por los residuos, por los metabolitos que quedan en la carne que consumen los humanos, se hacen resistentes, ¿sí? Pero como digo, realmente no tiene, pues sí tiene sustento, pero no es de la magnitud de que el sector lo trata de hacer llevar, ¿no? Y aquí lo tenemos la respuesta. Aquí con los residuos en carne. Estos 47% de la carne que se elabora, que contiene microbios resistentes, no es porque lo está transmitiendo el animal. Este es un mal manejo de la carne. Son patógenos, son bacterias, virus, etcétera, parásitos que son adquiridos por un mal manejo de la carne ya procesada, ¿sí? Entonces ese 45% de la carne es por un mal manejo, ¿sí? De los problemas que hay, que más que el animal lo esté transmitiendo. O sea, después del sacrificio, ¿sí? Por, no sé, lo que viene siendo la cadena fría, procesamiento, etcétera, lo que lo provoca, ¿no? Y basado en esto también es lo que tiene Estados Unidos, que dice que de 3 a 4 años tarda en desarrollar las bacterias resistencias a cualquier antibiótico que hemos aplicado. Puede ser mucho mayor, tenemos antibióticos nosotros que tenemos aplicados 10, 15 años y tienen cierta resistencia, pero siguen funcionando ante todo, pues para eso son para la cuestión bacteriana, ¿no? Y aquí también hay también un reporte de México donde se atribuye a los antibióticos el 40% de las reacciones adversas. No le hagan mucho caso, si ahorita no sabemos cuántos se han muerto y cuántos se están contaminando con el COVID, menos de este tipo de investigaciones que se hacen en papel, ¿no? Pero puede ser, pues digo, no lo estoy minimizando, pero realmente no le podemos atribuir todos los antibióticos. Con todo esto en torno, también la situación que a partir del año 2006, aunque ellos empezaron en el año 1990, la Unión Europea prohibió los antibióticos como promotores de crecimiento. Aquí también hay una falsa idea de que está prohibido el uso de antibióticos en la industria animal en Europa, y no es así. Está prohibido el uso en el alimento, ¿sí? De estos productos, en el alimento. Pero así como ellos prohibieron su uso en el transcurso de 16 años, así en esa misma forma, a partir de ahí, se incrementó tremendamente el uso de antibióticos a nivel parenteral, o sea, en inyectables. No lo usan en el alimento, pero sí lo usan como una terapia. Claro, eso le dio mucha importancia a los médicos veterinarios porque son los únicos que están facultados para recetarlos y para aplicarlos. Pero como le digo, no realmente su efecto es relativo, porque solamente si estamos hablando de que no van a utilizar ni un antibiótico, solo menos del 16% de la carne que se vende en Europa está libre de antibióticos.
O sea que podríamos decir orgánica. ¿Qué pasa con el otro 84%? Ellos dicen que porque pues, tuvieron que utilizar el antibiótico, ¿no? Y como te digo, en esto se refiere el uso de antibióticos en todo tipo de ganado, lo que están haciendo el papel aquí, pero el 80% de esto es en ganado porcino, dada la actividad, porque fue un trabajo realizado en Dinamarca y el 80% de los animales en Dinamarca pues, son porcinos, ¿no? Y ahora sí nos vamos a ir a las realidades, ¿no? Esta restricción de uso de antibióticos como promotores de crecimiento fue forzada por la demanda del consumidor. ¿Pero qué consumidor? Ahí tenemos que ver. Un consumidor de alto poder adquisitivo. Un consumidor de ciertos países, como dices, lo que podemos llamar ricos, ¿sí? Con un nivel de pobreza muy baja o con un subsidio muy alto a las clases marginadas. ¿Sí? Entonces, esta demanda, como decía, el consumidor donde quiere productos orgánicos, productos libres de antibióticos, productos libres de residuos, etcétera, pues ha hecho que todos nuestros productos se encarezcan. Ellos no están viendo a las clases bajas, a las clases de otros países o de otros entornos donde no pueden adquirir esa carne, porque al tener todas esas restricciones, lo que se produce es un aumento, un incremento en el costo de producción. ¿Sí? Pero bueno, vamos a decir esto que sería la parte mala o la parte negativa, pero la parte positiva de esto, que todo eso hizo que se buscaran nuevas alternativas, ¿sí? Para suplir eso y tener una relación entre nutrientes y salud intestinal, una mejora en la microflora intestinal y ante todo esto que nos repercutiera en un mejor sistema inmunitario. Con esto el nutriólogo cambió totalmente sus paradigmas. Anteriormente, por eso ahorita yo separo en lo que tienen formuladores y los que son nutriólogos. Ahorita ya tienes que enfocarte anteriormente nomás el enfoque, y es lo que hacen muchas veces los formuladores, ven los requerimientos del animal y ven lo que le puede proveer ciertos nutrientes o materias frías. Requerimientos y nutrientes exclusivamente. Esto ya cambió totalmente. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar también que de ese alimento, que esas materias primas nos den un plus. Y esto, como te digo, cambió por la no utilización de antibióticos en el alimento en la Unión Europea, ¿no? Todo esto dio una necesidad de concentrar los esfuerzos en la modulación de la microbiota intestinal y el sistema inmune a través de uso de nutracéuticos. Todos estos en un principio se empezaron en un principio, todos se iniciaron en Europa, posteriormente ya Estados Unidos y Japón trabajaron entre ellos y ahí nació el uso de nutracéuticos, que son los acidificantes, los prebióticos, probióticos, aceites esenciales, enzimas, nucleótidos y algunos minerales, puede llamar óxido de zinc, etcétera, no que dan inmunidad, butiratos, etcétera. Por esto, para el control de las enfermedades entéricas con compuestos, ahora sí, sin compuestos terapéuticos. Antes de decir, ¿dónde viene la palabra nutracéutico? La palabra deriva de nutrición y farmacia, farmacéutico, que hace referencia a todos aquellos alimentos que tienen efectos benéficos sobre la salud animal. O sea, tienen un componente nutricional, pero tienen un plus de que también producen y dan salud, ¿sí? Bueno, aquí estamos hablando de salud humana, pero nosotros sabíamos de salud animal, ¿no? Y aquí hablaremos de uno, pues voy a enfocar nomás en uno, porque ya les nombré ahorita les explico un poquito más qué hay, que serían los prebióticos, ¿no? Son sustancias que actúan de manera selectiva, trópicas sobre la flora del organismo, o sea, la flora benéfica. Perdón, José, que le Dime. moleste, pero se nos metió alguien, Bernardo Alexander Cifuentes, que apague su cámara y deje de sacar de compartir pantalla porque se perdió la presentación. Ah, ok. Y también Álvaro, si nos puede apagar la cámara, por favor. Creo que vamos a tener que volver A sacar ¿Otra vez me salgo? no, solo sería la presentación que salga. A ver, Volver a compartir pantalla, por favor, que se ahí está. nos... ¿La estás Ahorita viendo y me le confirmo. salí? Todavía no. Compartir pantalla. Ahí se ve. ¿Ahí está? Todavía no. A ver,
A ver si... Perdón, José. No, ya, ahora sí ya. Ahora sí, ya la encontré. Ujú. Ujú. A ver. Ahora sí ya. Todavía. Ahí está. Ya. Ahora sí ya. Ahora solo es poner la presentación. Ok. Espero que esta sea... Estábamos en este slide, ¿verdad? Deja ver. Estamos hablando de nutracéuticos, ¿no? Solo todavía no se mira la presentación. Ya la puse. ¿No se mira? Ya va queriendo. Ah. Solo hay que poner la presentación del PowerPoint. Sí, Ahora ya sí. está. Y Ya ahora está. Ya. todavía se mira el PowerPoint, solo hay que darle en pantalla completa. Sí, ya está. Ya se lo di. Entonces esperemos un ratito que Yo lo tengo en todavía no. pantalla completa. Sí. Todavía no se mira en pantalla completa, solo se mira como que estuviera en PowerPoint. PowerPoint, ahí está. Ahora sí ya. Listo. ¿Ya? Perdón, Ah, José, ok, ya lo pues ya me dejo. había salido, deja volver a meter. Ok. No, ¿ahí está? Sí, ya se mira. Ya lo dejo. Ok. Bueno, no sé, estamos hablando de nuestros terapéuticos, ¿no? Y pues, hablar, ahora que hablamos de acidificantes, ahorita explico un poquito vamos a hablar de los prebióticos, que son sustancias de manera selectiva, no son organismos vivos, aunque vienen de organismos vivos, donde, como decía, ayuda como un sustrato para la flora benéfica del organismo, la selección y potencializa su colonización de la mucosa intestinal. Estamos hablando aquí, específicamente hablaré de uno que sería la levadura, el cultivo de levadura, que viene siendo como la cerveza, el pan, el vino. El cultivo de levadura es un muy buen sustrato para la alimentación de las bacterias benéficas del organismo, ¿no? Y aquí, como dice, son los fructooligosacáridos, los mananoligosacáridos, extractos de hierba, etcétera, ¿no? Todos estos, como digo, todos estos nos ayudan a tener una integridad intestinal. Para aumentar el potencial o sea, nos aumentaron el potencial de los nutrientes para formar dietas que promuevan la salud intestinal. Al utilizar estos aditivos que aquí hay que hacer un énfasis de que no son esenciales, ¿sí? Para el desarrollo de un animal, pero potencializan la utilización del alimento y la absorción y la digestión del mismo. O sea, un animal se puede desarrollar sin estos nutracéuticos, pero estas nos dieron a nosotros, nos dieron así herramientas para incrementar la digestibilidad y con esto, como dijo, aumentar la absorción de los nutrientes. Yo les podía decir que hace 20 años, por los años 90, menos del 50% un cerdo digería el alimento. Por eso se dio una industria adjunta donde alimentaban con el excremento de los cerdos rumiantes, básicamente borregos, y en algunos lugares todavía con unos manejos, pues no ancestrales, pero por lo menos de 50, 60 años en ciertas zonas que conozco tal vez de Centroamérica también y de México, utilizaban este alimento, lo reciclaban y lo adicionaban al alimento terminado para que lo terminara de digerir los animales. ¿Y por qué? Porque, como decía, nomás menos del 50% de este alimento estaba digerido. Había muchos factores, tamaños de partículas, etcétera, etcétera, que hacía que no pudiéramos estos animales hacerlo. Actualmente, ahorita, si tienen animales y los alimentan con cerdaza, que le pueden llamarse, o con excremento, y si ese animal sobrevive o engorda, están ustedes manejando muy mal su operación o la elaboración de su alimento. Ahorita nosotros tenemos que esperar que el alimento actual en estos momentos, las excretas del animal, ¿sí? Sea, ahora sí la palabra, no sé si se oiga feo o bonito, que sea mierda, que no tenga valor nutricional. Eso nos va a decir que nuestro animal, en este caso, que nuestra explotación primaria, que es la producción de cerdos, aprovechó, ¿sí? Si no íntegramente, la mayoría de los nutrientes, ¿sí? De las materias primas con que se hizo el alimento. Esto, bueno, lo dejo un poquito, eso me salió un poquito el tema. Y bueno, y hecho, como dice también, es importante considerar la presión legislativa
y social por retiro de los antibióticos de la alimentación animal. Como yo le digo, esta presión legislativa es mucha presión política para darles a ciertas gentes un lado. Estamos hablando de nuestro entorno, en nuestros países, e incluye Estados Unidos, ¿sí? Para el retiro de los antibióticos de la alimentación animal. Pues sí, de repente, pues no sé, quiero hamburguesas, no sé, Burger King aquí en Estados Unidos o McDonald's, que tengo carne de pollo sin o de animales, no sé, ahí tengo carne Angus sin antibióticos, sin residuos. Pues sí, producen unas hamburguesas que en lugar de valer $2, $3, pues ya te las venden en $7. ¿Qué gente las puede pagar? Entonces, eso sí es un entorno social, pero alto. ¿Sí? Y eso nos está viendo el retiro de los antibióticos que nos están afectando. No estoy en contra de eso, si el que puede pagar, pues que pague, ¿no? Pero pues que tengamos también una oportunidad de producir nosotros también carne a precios razonables, ¿no? Bueno, y aquí, bueno, la pregunta al final sería ¿cuál es el valor de nutracéuticos para la producción porcina y cuáles son los más beneficiosos? Voy a tratar de poner los que más se están utilizando ahorita, contrario en Europa que se utilizan todos, porque no los tenemos en Europa, pero en América, como digo, incluyendo Canadá y Estados Unidos, no está excluido todo esto, porque ellos no tienen tantas restricciones. ¿Cuáles son los más beneficiosos, no? Primeramente, ¿qué es lo que estamos esperando de estos nutracéuticos, no? Mejorar la digestión y facilitar la absorción y disciplinar de los nutrientes, como les decía. Nosotros facilitamos la digestión, ¿sí? Al momento que tenemos unas vellosidades más altas, unas vellosidades grandes, que nos puede producir un butirato, que tengamos integridad intestinal, que nos da unas ventajas, no sé, unas macroalgas, al arrastre de patógenos, pues que nos los da el moho, que nos da los mananos, el sustrato también que nos lo dan los mananos, y estamos facilitando la absorción y disponibilidad de estos nutrientes, ¿no? Que eso es lo que estamos buscando. Como dice, reducción de la presencia de bacterias patógenas en el aparato digestivo. Por lo mismo, al momento que nosotros tenemos un crecimiento mayor de bacterias benéficas, por exclusión competitiva vamos a tener mejor salud intestinal, y por el arrastre de todas estas, también las gram negativas, pues también vamos a tener una mejor flora intestinal, ¿no? Con todo esto, trataremos aquí también, aunque podemos usar nosotros antibióticos, todavía nos tiene permitido, un promotor de crecimiento no antibiótico, o sea, como dice, para producir en cierta forma carne orgánica, ¿no? La otra que es muy importante, y esto sí son problemas de tránsito rápido y mala absorción que lo podíamos tener, y ciertos los betaglucanos en este caso, aparte de que también absorben micotoxinas, estimulan las placas de Peyer, lo que es la inmunidad, también tienen ciertas acciones, malos betaglucanos de ciertos cereales, ciertos granos que nos pueden dar una modulación en la absorción de nutrientes. Que la absorción de nutrientes sea más en el largo del intestino y no sea una absorción rápida. Y esto viene mucho a pie, que es lo que utilizan o solo que se les recomienda a las gentes que tienen problemas con el azúcar en una absorción, ¿sí? Que tiene, entonces aquí porque te modula la absorción de los azúcares, que eso es importante. Y por último, como ya hemos dicho, el sustrato, el alimento para las bacterias benéficas, etcétera, etcétera. En sí son algunos de los aspectos que los teníamos. Aquí vamos a hablar de los oligosacáridos, y aquí estamos hablando de los manaoligosacáridos, y principalmente de los que vienen de la levadura Saccharomyces cerevisiae, que es la levadura de la cerveza, es la levadura de la cerveza, y específicamente de la pared celular, de esta levadura Saccharomyces, pero aquí tiene mucha importancia. No cualquiera te puede dar estos beneficios, porque tiene que ver mucho el proceso de estos productos, y que la mayoría no sean subproductos que vengan de otros, ¿cómo te voy a decir? De otros fines que podría ser. En este caso hablaríamos, por ejemplo, de la producción de etanol en Brasil, de la caña de azúcar, que el fin principal es obtener etanol de la caña, y el subproducto, pues como lo producen a través de levaduras, pues el subproducto viene siendo una levadura. Y aquí es muy importante dar a conocer o saber que todas las levaduras son iguales. ¿En qué? En su patrón de nutrientes. Todas las levaduras tienen
24% de mananos, perdón, 34% de betaglucanos, 24% de mananos. Eso no quiere decir que estén disponibles, ¿sí? Entonces es muy importante también el método de obtención de estos productos, pero en fin, ahorita no nos metemos en eso, sino vamos a hablar de estos mananos o los frutos oligomananos, ¿no? Que son los derivados que más se están utilizando en América, ¿sí? Como digo, en Europa se utilizan todos, ¿no? Pero en América son los que más se utilizan. ¿Por qué? Porque tienen, como les decía, los mananos nos ayudan a mantener una óptima salud gastrointestinal. ¿Por qué? Porque atrapan atrapan o aglutinan bacterias gram negativas que tienen pilis y engañan a la bacteria, se les pegan estos azúcares. Estos azúcares hacen de que no se pueda, estos pilis, no que se puedan adherir a las fibras intestinales y son excretados, ¿no? O sea, que lo que dices, aquí bloquean la adhesión de microorganismos patógenos a la pared intestinal, ¿sí? La otra, pues nos produce un óptimo equilibrio estomacal o intestinal también, porque nos están dando salud, los lechones, en principio y estete. ¿Por qué? Porque hacen con los sustratos que rápidamente o más rápido, en lugar de tardar 3 semanas, un animal en adaptarse, en producir sus bacterias que se reconviertan de una alimentación láctea a una alimentación que contenga almidones o azúcares diferentes, hacen de que estas bacterias se conviertan y puedan empezar a producir enzimas para desdoblar. Por eso es muy importante en esa etapa de la vida del lechón, ¿no? Y como dices, ayuda el desarrollo y la supervivencia de una mejor micoflora, reduce fermentación no beneficiosa en el intestino, mantiene integridad intestinal. Aquí estamos hablando otra vez de la integridad y con eso nos va a dar salud intestinal. Muchos aquí también estamos hablando de los aceites esenciales, que es los que también han entrado en los últimos años a utilizarse bastante. Y aquí quiero hacer un énfasis también, son aceites esenciales de esencia, ¿sí? De sensorial, no son esenciales, lo que les decía. Estos productos no son como un aminoácido esencial, es una esencia. Y son extractos, como digo, de plantas, ¿no? Son extractos de plantas que pues los tenemos en la cocina muchas veces, como el tomillo, orégano, etcétera, ¿no? Y que aparte de hacer esto, pues también nos ayudan en la cuestión de la oxidación de las materias, ¿no? Aquí está, como digo, elaborado a partir de hierba y especies. Son aromas, sabores que se utilizan en larga tradición en la alimentación humana para condimentar los productos. Aquí lo estamos utilizando para realmente tener un efecto prebiótico, ¿sí? En nuestro, y una mejor digestión, ¿sí? Y salud e integridad intestinal, ¿no? Y con eso contribuye a un equilibrio de la flora intestinal microbiana. Son productos, como digo, que ahí tenemos al orégano, al tomillo, al ajo, a la cúrcuma, turmeric, etcétera. Hay mucho producto ahorita en el mercado, ¿no? Y algunos también para cuestiones respiratorias como el mentol, ¿sí? Y otros. Bueno, aquí también hay otros aditivos, hay microorganismos que serían los probióticos, serían los que regulan la microflora intestinal por exclusión competitiva. ¿Qué hacen esto? Son las levaduras vivas, son los bacillus, ¿sí? Y aparte que incrementan, aquí podríamos tener 3 pasos para entender un poquito. El prebiótico alimenta a la bacteria viva. La bacteria viva es la que va a producir las enzimas, ¿no? Al tener estos, aquí nos estamos quitando un paso del probiótico, este es vivo, donde por exclusión competitiva va a eliminar no se adhiere a ninguna bacteria, porque en este caso, si estamos hablando de las gram positivas, pues no tienen pilis, no tienen vellosidades, pero al tener una cantidad mayor de bacterias benéficas, hace que baje el contenido de bacterias patógenas, ¿no? Y estos a su vez, pues son la fuente productora de enzimas digestivas, ¿no? Un paso adelante, pues sería que nosotros pusiéramos directamente las enzimas, que también lo hacemos, ¿no? Con todo esto, pues se mejora la inmunidad intestinal, la digestión proteica y la prevención de reacciones inflamatorias. Acuérdense que lo señalaba, ¿no? Todos estos procesos que son de lo que les decía ahorita, de la inmunidad innata, que provocan al final reacciones inflamatorias. Y estas reacciones inflamatorias es donde perdemos una cantidad tremenda de energía que debería de estar utilizada en energía de producción o de mantenimiento, ¿no? Los acidificantes son importantes también porque regulan el pH estomacal del lechón.
favoreciendo la emisión de bacterias patógenas y la elasticidad de la proteína de la dieta. Si nosotros vemos en el cambio en el lechón de tener una proteína de origen lácteo, va a pasar a una proteína de origen vegetal, y básicamente utilizamos soya o la mayor soya de la soya. Y este producto pues te produce una digestión alcalina, ¿sí? Entonces aquí nosotros estamos tratando de también con estos acidificantes, ¿sí? Contrarrestar, porque nos saldría muy caro utilizar nosotros otras fuentes de levadura, ¿no? ¿Sí? Otras materias primas que no sean las adecuadas. Y hay otros materiales como el óxido zinc, sulfato de cobre, que a dosis elevadas tienen cierto prestigio y también que inhiben el crecimiento microbiano. Otros, como les decía, que también están como el butirato, ¿no? Que también nos ayuda en el incremento de las vellosidades. Al tener una vellosidad más grande, la vamos a ver, tenemos mayor absorción de nutrientes. Ahora sí vamos a platicar del destete. Ya me quiero enfocar, voy a enfocarme nomás en toda la línea de producción. Vamos a hablar del destete, como yo les decía en un principio. Eso no quiere decir que no sea importante el área reproductiva o el área de engorda posterior, pero cada área tiene su importancia. Pero el destete es un periodo muy estresante en la vida de un lechón. O sea, que es el periodo más estresante, yo creo, en toda la cadena productiva de una granja de cerdos. Porque en la naturaleza ocurre un proceso gradual entre las 10 y 12 semanas de edad que se acerca a la maduración del tracto gastrointestinal. Mientras que en las granjas comerciales actualmente el destete ocurre repentinamente, entre las 3 y 4 semanas de edad, ¿sí? Imagínense ustedes todos estos factores estresantes, ¿no? Pero en fin, estrés, como ya decía, por la transición, nomás les voy a nombrar algunos. Alimentación líquida a seca. Pero no solamente es eso, también esa alimentación líquida cambia las fuentes de azúcares y las fuentes de proteína. La otra, la pérdida o separación de la madre, y aquí faltaría un tercero, que te juntan con una cantidad de animales que ni siquiera conoces, ¿no? ¿Sí? Que no, o sea, son demasiados factores, ¿no? ¿Qué provoca todo esto? Pues una falta de apetito, no come temporal, la dieta sólida, los almidones, la fibra, la proteína, todos los que le decía, ¿no? Hace todo esto. El incremento también del volumen del intestino, ¿no? Las dietas son más voluminosas y viscosas que cuando son líquidas, ¿no? Pero para esto necesita más tiempo para el desarrollo del ciervo del colon, donde está la micoflora. Por eso lo que les decía ahorita, los sustratos de estos mananos, de estos productos, de estos aceites esenciales, etcétera, que nos ayudan a alimentar a las bacterias, nos hacen que todo esto está en el ciervo y en el colon, que esto se produzca más rápidamente, ¿no? Y ahí lo que va, ¿no? Hay una reducción, como decía, en las alturas de velocidades cuando destetamos entre el 75 y el 50%. Y esto sucede a más tardar aquí dice entre 1 y 5 días, pero lo normal es que a los 3 días después del destete, está documentado, ya las vellosidades están reducidas en un 50%. Al tener la mitad de las vellosidades, tenemos la mitad de absorción de los nutrientes, así nomás de fácil, ¿no? Y esto, pues, aumenta la morfología, la modificación, la morfología de las vellosidades, etcétera, ¿no? ¿Sí? Aquí vamos a explicar un poquito cuáles son las diferencias en los periodos de lactancia, ¿sí? Cuando está con la madre, en los periodos donde tenemos a los lechones en maternidad, ¿sí? Aquí está el efecto de la cerda. Regula el alimento del lechón recibiendo entre 20 a 24 dosis. Casi se alimenta una vez cada hora. Casi 20, 24, podemos hablar de que cada hora se alimenta. Cuando lo destetamos, aunque tengamos alimentación salina, no hay regulación de área del alimento, no sabemos si comió o no comió, etcétera, por eso tenemos atención, pero por lo general no sabemos, no quiere decir que no tenga alimento, ¿no? Aquí está el efecto de la dieta. La lactación es líquida, rica en lactosa, rica en grasa, butírica, proteína de alta digestibilidad. La proteína es totalmente digestible, patrón de aminoácidos perfecto. ¿Sí? Lo pasamos a una dieta al destete sólida, pobre en lactosa, porque pues, es cara. Si metemos algunos productos ahí de lactosa, un alto contenido en carbohidratos, ya la fuente son almidones, son de cereales o de granos, y la proteína de valor biológico variable, porque también tenemos un gran problema, porque la soya, aunque sea el 45, 48% de proteína, ahí te implica mucho el procesamiento, no sabes, tenemos factores antitrípsicos, etcétera, la digestión alcalina que nos produce,
Y por eso le damos un valor biológico variable. No quiere decir que, aparte que es una proteína no completa, ¿no? Pero eso lo arreglamos a través de añadir aminoácidos sintéticos, ¿no? Y aquí hablamos, montemos la inmunidad. Absorción de IgG a través del calostro, ¿sí? En los primeros 24 horas, donde tiene la absorción de la inmunidad, y IgA a través de la leche, en los 20, 30 días que está lacteando, ¿no? En el destete, nos llega un lechón totalmente inmaduro, ¿sí? Porque necesitaría de 28 o 30 días de edad para empezar a empezar a activar su sistema inmunológico. O sea, no tiene sistema inmunológico cuando nosotros lo destetamos a 21 o 24 días, ¿no? La morfología intestinal. Su sistema gastrointestinal está desarrollado para alimentación líquida. Ese desarrollo lo tiene para hasta 10, 12 semanas. Nosotros estamos destetando a las 3 semanas, 4. Y por eso aquí está, el sistema gastrointestinal todavía no está desarrollado y hay que adaptarse a la alimentación sólida, ¿sí? La histología, largas vellosidades intestinales, lo que decíamos, ¿sí? Y eficiencia de la absorción de nutrientes. Tiene mucha área donde absorber nutrientes, mucha área, ¿sí? Y al momento que ya tiene atrofia en el destete que lo hacemos, donde hay un 50, 40, 50, 75% de reducción, pues tenemos una mala absorción, ¿sí? Y aquí lo vemos, ¿no? Las vellosidades con una dieta estándar, cómo se puede crecer con una dieta con hidrolizado de proteína. Tenemos herramientas para hacer un alimento o para hacer leche, un sustituto lácteo, que en el futuro lo vamos a empezar a utilizar más. Por la gran cantidad de estas cerdas prolíficas, que ahorita que yo digo que entre más nacen, más se mueren, porque la hembra no tiene la capacidad de alimentar 21 días a 16, 17 lechones. Entonces tenemos que ayudarlas y por eso se empezaron a desarrollar ahora, pues les llaman yogur, ¿no? Pero realmente son sustitutos o fórmulas lácteas como las que usamos en los bebés, ¿no? Con eso le vamos a ayudar y se van a alimentar a esos animalillos, pues que no les toca una teta o por su tamaño retrasado, pues tienen problemas, ¿no? Para pelear su alimento, ¿no? Y eso pues nos va a ayudar porque con estos alimentos que sí tienen, que pues te tienen proteína, plasma porcino, que tienen, no sé, aislados de pescado, aislados de soya, que una proteína totalmente digestible. Aquí también vemos como es la monoxidad de lechones lactantes 25 días. Como los ven, entre más días los dejemos, pues tienen vellosidades mucho más altas. Pero esto, bajo los estándares productivos actuales, pues no es recomendable tener un animal arriba de 24 días, ¿no? En maternidad, como digo, según las condiciones, ¿no? Porque si no, no le damos pues uso adecuado a nuestras hembras, ¿no? Para que puedan tener 2.2, 2 puntos y fracción de partos al año, ¿no? ¿Sí? Con todo esto, todos estos factores estresantes, como dice la separación de la madre, existen otros factores también, ¿no? Como les decía, son factores psicosociales, que incluye al mover al animal, el transporte, la mezcla, las peleas, establecer una nueva jerarquía. Todo esto nos afecta, ¿sí? Los problemas inmunológicos, ¿no? También las vacunaciones, al vacunar depresión. Ya ustedes los conocen, no se los puedo enumerar, pero es un cambio repentino también en la dieta, estamos asociados a sistemas digestivos inmaduros, hay muchas cosas, ¿no? Y aquí mismo se los digo, carece de enzimas suficientes para digerir alimentos sólidos, porque están preparados para digerir principalmente leche, ¿sí? Y por eso, pues ahí tenemos hasta 5 días de retraso hasta que este animal se adapta, sus bacterias también empiezan a funcionar a los 7 días, y si bien les va, o a las 2, 3 semanas, el periodo post-destete. Entonces, y los animales más grandes, los animales que pesan arriba de 7 kilos, pues al rato ya se normalizan con los que pesaban al destete 2, 3 kilos, ¿no? Bueno, todo tiene una baja capacidad de absorción de nutrimentos porque las vellosidades intestinales se pierden. Y el consumir alimentos sólidos desarrolla una mucosa superior, otro tipo, que no tiene la absorción requerida, ¿no? Y como se los digo, prácticamente no sabe comer alimentos sólidos. Ahí sí, otro día hablaremos tal vez de cómo podríamos tener técnicas para incentivar el consumo de estos animalitos, humedeciéndolos, poniendo estos tipos de yogur, que realmente no son yogures, para que no se desperdicie, que se vuelva una masa a través de algunos ingredientes, ¿no? ¿Sí?
Y aquí volvemos otra vez lo que es la alimentación y la salud intestinal. Al tener la reducción de las vellosidades, se incrementa un riesgo de las criptas, la consecuencia. Hay un déficit, ¿sí? Un déficit, ahora sí, de enterocitos maduros. Esto nos produce una deficiencia intestinal y una incapacidad digestiva, empiezan las diarreas, empieza la pérdida de peso, etc. Disminución del número de células globos productoras de mucinas también, o sea, lo que produce la mucosidad del intestino. Entonces hay una menor producción de la mucosa, tendremos también a ver una cantidad mayor de úlceras digestivas, nos van a entrar más patógenos, lesiones, etcétera, etcétera. Y la función esta de las células que se juntan, ¿no? Hay un incremento del transporte de macromoléculas pudiendo producir una inflamación local. ¿Qué quiere decir? Que empiezan a actuar ahí los anticuerpos, se empiezan a fagocitar. Se me traba la lengua, ¿no? Ok. Entonces, por hoy se necesitan otras soluciones. ¿Qué solución? Una estrategia de reducción de presión microbiana y mejora el consumo en el alimento, y eso lo tratamos de lograr con lo que habíamos señalado anteriormente con los nutracéuticos, ¿no? Y aquí también otra que nos ayuda, como les decía, para esta etapa en la alimentación, pues es la palatabilidad, ¿no? El uso ya de estos superpreiniciadores que se les llama, que son alimentos que se los empiezas a dar unos 7 días, digo, tienen muchas, yo lo recomiendo máximo 7 días antes del destete, para que se empiecen a familiarizar con el alimento, el sabor, el olor, no necesariamente que lo consuman, porque poner más días estos alimentos que son 3 o 4 veces más caros que el promedio, la alimentación, pues vamos a alimentar al caño y a las ratas, ¿no? Y de 2 y 4 patas, ¿no? Entonces no tiene caso 7 días, pero digo, esa es mi recomendación, cada quien sigue como dice, su librito, ¿no? Y esta también la hacemos con, como digo, productos lácteos con harinas de pescado, o sea, estamos hablando de proteína animal y plasma porcino, ¿no? La digestibilidad, que es muy importante, ¿no? Atenuar la reducción de la cadena de digestión y sobre todo de absorción intestinal con enzimas, pues con otras también herramientas que tenemos para incrementar la digestibilidad de estos alimentos. Quitarle los factores antinutricionales y alergénicos. Aquí el uso de materias primas que reducen la digestibilidad de los nutrientes, como le decía, hay un factores antitrípsicos cuando utilizamos soyas mal elaboradas, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado, que pueden producir, como digo, estos factores alergénicos, ¿no? Para la mucosa intestinal. El tracto gastrointestinal, está hablando de proteína, ahora tiene un gran consumo de aminoácidos como fuente energética y para la síntesis proteica. Se han descrito efectos beneficiosos sobre la reparación gastrointestinal de aminoácidos no esenciales como el ácido glutámico, nutriente entre los enterocitos. Y actualmente, pues ahí ya ahorita utilizamos 6, 7 aminoácidos. Aplicamos cuando anteriormente nomás en el cerdo lo único que utilizábamos era lisina para la soya. Ya no hay lisina, metionina, como digo, hasta 6 aminoácidos, y aquí todos están recomendando un aminoácido, como digo, no esencial, pero que no ayuda para nutrientes de los enterocitos, que en este caso es el ácido glutámico, ¿no? Y otros aditivos, como decía, los probióticos, los que ya hemos hablado, extractos de plantas, enzimas, ¿no? Que evitan los procesos. Ya aquí estamos hablando ahora sí de lo que todos conocemos ahora como los superpreiniciadores, ¿no? Que en las primeras etapas tratar de llevar poco a poco en un mes del destete, de llevarlo, si lo destetamos a 21 días, que a los 60, que te digo, en 2, 3 semanas ya lo podamos tener para que a las 70 días, a las 10 semanas de edad, pues ya podamos tener un animal que esté entre 25 y 30 kilos, de preferencia 30 kilos de peso, que ahí es un animal que ya se está desarrollado totalmente, ¿no? Con lo mismo son las estrategias nutricionales, digestibles, palatables, exentas de factores, lo mismo, ¿no? Potenciar la flora beneficiosa en el medio intestinal mediante dietas digestibles, como le decía, los bacillus, que son los probióticos, Saccharomyces, que son los prebióticos, bueno, Saccharomyces también la levadura viva, ¿no? Y los prebióticos, las paredes celulares, todo esto es lo que ya hablamos anteriormente, y también todas las vitaminas que nos van a dar, desde la vitamina A, del zinc, el selenio, la vitamina C, que todo eso pues también influye mucho en inmunidad específica, ¿no? O adquirida del animal, ¿no? Yo aquí le quiero hacer un énfasis. La conversión alimenticia es lo único que nos va a ayudar para sobrevivir en este medio.
Podrían ser otros factores que antes nos decía, si tenemos una buena comercialización y nosotros en lugar de estar integrados horizontalmente nos vamos verticalmente, pero pues ese es otro negocio, ¿no? Porque yo podría comprar animales y revenderlos, ¿no? Pero vamos a hablar nomás de la etapa primaria, que lo único que debemos enfocar, no lo único, perdón, lo más importante es la tasa de conversión y lo que es el alimento, ¿no? La influencia que tiene es tremenda, tremenda para que sobrevivir y tener un buen retorno de inversión. La reducción de desperdicios. Ahorita voy a poner ahí, enfatizar algo del alimento, el desperdicio. Y como todo, ¿no? Priorizar la productividad, ¿sí? Y la rentabilidad de la explotación, ¿sí? Aquí nomás les digo, nomás, fíjate, con cálculos de costos de Estados Unidos, que encontramos, nomás una mejora de 0.2 de mejora en conversión se obtiene un ahorro de $1.63. Nomás estamos hablando de el ahorro que podemos tener por kilo. Hay muchas cosas que se pueden hacer para mejorar la conversión alimenticia y que no nos lleve a un aumento, como digo, significativo de los costos. Básicamente es el manejo de alimentación, adecuado tamaño de partícula de alimento, dietas correctamente formuladas y elaboradas, y ante todo, pues también tener presupuestos de alimentación. Los cambios son importantes. O sea, para no desperdiciar nutrientes, cambiar para iniciadores, a usar el iniciador a partir de los 15 kilos, a los 25, 30, después el desarrollo. Todos esos cambios nos van a ayudar tremendamente en bajar costos, ¿no? Y aquí, pues una cosa aparte que sé que es importante, aquí el desperdicio de alimento, ¿sí? Es lo que yo más me he encontrado, ¿sí? Que es la falla principal que hay, ¿sí? Nomás con cualquier alimento, si ustedes tienen alimentos, si tienen comederos de concreto o hechos en la misma granja, ustedes pagan en menos de 3 o 4 meses el comedero más caro, $400, $500 por comedero, ¿sí? Aparte, estos comederos que traen también las tomas de agua adentro, incrementan también el consumo. Y ustedes lo pueden checar. Traten de consumir cornflake o maizoro, no sé cómo le llamen, seco, y cuánto consumen que cuando le agregan leche, ¿no? Que consumen el doble. Aquí también, la alimentación esta que le llamamos húmeda, pues no es húmeda, que siempre tiene, pero es muy, muy importante de que no haya cero alimento fuera del comedero. Y cero es tolerancia cero. En un comedero que esté bien regulado, te tiene que ver el 50% del fondo del comedero. Tampoco hay que cerrarlo bastante para que el animal no pierda energía. Pero si encuentran ustedes un pellets, un granito, alimento tirado, están tirando dinero. Y ustedes ya saben el costo del alimento, ¿sí? La regulación de los comederos y tener comederos adecuados, como digo, recomiendo todavía, aparte de las fuentes del agua también, que son muy importantes, la cantidad de fuentes de chupones o charcas o bebederos que debe de tener son suma importancia, y eso es lo más barato. Acuérdense que el costo de la alimentación va entre granjas pues totalmente integradas, que puede llegar al 70%, pero hasta el 85% en otras granjas pequeñas. Entonces es importante. Y ya, pues, consideramos que hemos hecho los ambientales, como les decía, las sociales, el espacio, las de inmunidad, que ya también lo encontramos, que enfermedades, condición de impacto, presión, manejo del alimento, todo esto es muy importante, como les decía. Y las herramientas, alimentación en etapas, relación peso, fase productiva, cambio de alimento. Una semana que ustedes no cambien el alimento y que lo dejen más entre una etapa y otra es una pérdida tremenda, aparte de nutrientes, de dinero. Alimentar por sexos, tal vez es un poquito difícil en granjas pequeñas, pero lo puse porque si se puede, pues hay que separarlos, ¿no? Aunque hay animales castrados, ¿sí? Más cuando hay animales enteros, ¿no? Uso de subproductos también. No nos detengamos. Un buen nutriólogo va a utilizar todas las materias primas que les pongan a consideración. O sea, no nos vayamos de que este subproducto no tiene, si tiene un valor nutricional, ¿sí? Tiene entrada en nuestro alimento. Como le digo, utilización de aditivos no son esenciales, pero para la productividad actual, si nosotros queremos llevar animales, como les digo, a las 24 semanas de 125, 130 kilos, sin el uso de aditivos, no lo pueden hacer, ¿no? Aparte, como digo, la rotación, los destetes a 21, pues los intervalos entre destete, cubrición, etcétera, ¿no? Procesamiento de alimento, muy importante.
el pellet para el desperdicio, muy importante también porque en el transporte pues se puede separar mucho el alimento, pero pues, digo, no son esenciales, ¿no? Si haces el alimento en granja, pues puede estar bien, tratar de que esté bien mezclado y que podamos, digo, ofrecer un alimento también bien procesado, ¿no? Y el manejo del alimento, como les decía en el doctor. Con todo esto, los presupuestos que le digo, las casas comerciales ya les pueden hacer un presupuesto de consumo de alimento por tipo, como yo les decía. Un alimento, los preiniciadores no deben de utilizarse arriba de 15 kilos los superpreiniciadores. Preiniciadores, tener una etapa de los 12 a los 13 kilos de lechón, pues tratar un alimento de transición, ¿no? Para que no sea brusco, ir quitando, ir poco a poco cambiando la proteína láctea por la proteína vegetal, etcétera, ¿no? Revisar constantemente el diseño de los programas, actualizarlos. Si tenemos algún problema, alguna enfermedad, pues tenemos que revisarlos, tenemos que cambiarlos, ¿no? Las malas prácticas también, muchas veces, si no nos visita nadie, no ve, son vicios que ni siquiera vemos, ¿no? Y eso, digo, yo fui granjero también y los conozco, ¿no? Que muchos llegamos a una zona de confort y no nos damos cuenta, ¿no? También simplificar dietas. Yo soy muy amante de simplificar, no sé, en lugar de 3 o 4 superpreiniciadores o iniciadores, como le llaman, reducirlo a 3. Las etapas también. Yo me voy de un inicio, un desarrollo y tal vez una engorda y una preengorda, una preengorda y una engorda por si están utilizando ractopamina, ¿no? 30 días, digo, 21 días antes de la venta, etcétera, ¿no? Pero si podemos simplificar las dietas, también podemos reducir costos de fabricación. Y con todo esto, lo quise traer aquí a colación, aunque es una laminilla del 2011 del doctor Águila, de aquí de Querétaro. Aquí podemos vernos en 2011, él estaba esperando los 154 días, 100 kilos arrastro. Ahorita a los 155 días, ¿sí? Si tú no tienes 118, 120 kilos, no hay nada que hacer en el mercado, ¿sí? ¿Por qué? Porque no están aprovechando, ahora sí, el potencial genético de esos animales, ¿no? No lo están aprovechando. Un animal ahorita se está vendiendo, todo también lo que es la conversión alimenticia, no vender animales de menos de 120 kilos, tenemos que aprovechar la conversión tremenda que hay de entre 95 y 130 kilos, ¿no sé? Pero ya nosotros debemos tratar de tener, pues no sé, 130 kilos ahorita a los 150, digo a los 155 días, no 160, ¿no? Y en resumen, ¿no? En resumen le voy a decir, no hay ninguna fórmula mágica y no la hay para hacer del alimento medicado con antibióticos. Yo todavía lo sigo utilizando, soy amante de los aditivos, soy amante de eso, pero ahorita si tenemos todavía esa herramienta hay que utilizarla. Hay que utilizarla sin también alterando. Claro que si ahorita usamos antibióticos, el antibiótico arrasa con todo, ¿no? Pero cuando ya tenemos un problema grave y no tenemos salud intestinal pues hay que utilizarlos. Va a ser duro, caro y va a llevar tiempo y grandes dosis de trabajo en equipo para poderlo quitar, ¿no? Para quitar los antibióticos. Nosotros realmente lo veo difícil, pero pues ahí estamos, ¿no? Todo esto, pues hay que los ganados tienen que compartir experiencias, trabajar con tu veterinario, nutriólogo, consultor, pues, para encontrar la mejor información que te ayude, ¿no? A mejorar en todas las etapas productivas, ¿no? De la granja, ¿no? Y lo mismo con los de asegurar, hay que tener higiene, bioseguridad, control ambiental, vacunación, todo es importante, ¿sí? Y decir cuál es más importante para tu granja, pues no lo sé decir, como les decía ahorita. Para mí una etapa crítica de desarrollo es el destete, y para mí un animal que ya tiene 30, a las 10 semanas tiene alrededor de 30 kilos, pues ya está hecho, ¿no? Ya lo demás nomás me preocuparía al final por un problema de Clostridium, de APP, tal vez micoplasma, ¿no? Pero ya los problemas virales, el PIRS, el PED y todo eso, pues ya lo superaron, ¿no? ¿Sí? Y aquí es esto se los quise poner, digo, es mucho para nutriólogos, donde ya los programas de nutrición, como les decía, se deben ver como un cubo de ese factor de Rubik, esos cubos que tienen varios colores y que tienen color por cada lado y los tengas que hacer, porque son factores, son muchos factores, es multidimensional las decisiones para formulación. Como te lo diga, y estos factores incluyen necesidades de nutrientes, perfiles de nutrición de los ingredientes,
costo de la dieta, costo de alimentación por cerdo, desempeño del animal, o sea, ganancia de peso, y también rendimiento en canal, así como el estudio del sistema que incluye la salud, la densidad poblacional, días de pienso, las matrices, etcétera, ¿no? Y como todo, yo aquí sí ya resumiría al final que cómo reducir los costos de alimentación, no más hay una sola, incrementando eficiencia alimenticia y así vamos a minimizar el retorno de la inversión. Para mí, esto es la única llave o la más importante, como les decía, porque ahí me estoy enfocando, no en los gastos fijos, que pues pueden ser constantes, ¿no? Pues, los llamamos fijos, sino en los gastos de alimentación, que conlleva casi en unas granjas pequeñas el 85% de la inversión, ¿no? Bueno, muchas gracias. Ahí estoy espero sus preguntas. Muchísimas gracias, José. Sí, ya tenemos algunas preguntitas. Le voy a hacer la primera de una vez. La primera dice, ¿cuál es la diferencia entre probiótico y prebiótico? El probiótico, ¿sí? Es vivo. Así lo había señalado. Es vivo, es su levadura viva. Cuando esta levadura ya se desdobla y produce cultivo de levadura, ¿sí? Que es un metabolito, ya no es ser vivo, entonces es prebiótico, ¿sí? Lo que nosotros consumimos en humanos, por ejemplo, los lactobacilos. El yogur ya es el producto. El yogur muchas veces no trae bacilos, pero eso sería una bacteria viva, los bacilos que traemos, los lactobacilos, esos que para hacer el yogur, esos serían los probióticos. Pro que hacen vida y el otro es previda. ¿Sí? Esa es la diferencia. Vivo y el otro son metabolitos nomás. Muchísimas gracias, José. La siguiente pregunta es, si el lechón en la etapa del destete comienza a aplicar algo de vitamina B12 para no tener problemas por el paladar. Realmente, yo no soy, la verdad que dicen que mucha gente de bomberos no se pisan las mangueras, ¿no? Yo les digo, yo no soy bombero, ¿no? Pero bueno, en fin. Una dieta bien balanceada, un alimento adecuado por fases, no necesita nada. Ya va todas las vitaminas, el complejo B, etcétera. También les puedo decir que estas paredes, o sea, estos productos de levadura son una rica fuente, ¿sí? de vitamina B, ¿sí? Yo no lo he utilizado lo demás porque, como digo, yo utilizo, si tiene un buen alimento concentrado, ya debe ir todos los nutrientes ahí, ¿sí? Pero puede ser una herramienta, lo desconozco, no lo hemos utilizado. Yo tengo muchos años, lo que pasa es que ya mi enfoque es a granjas muy, muy grandes, ¿no? Que no nos podemos concentrar en un solo animal, ¿no? Pero yo, la verdad, mi opinión no quiere decir que porque tal vez lo desconozco, es que ya en el alimento debe ir todo la suficiente vitamina del complejo B y la B6 y la B12, ¿no? Que también ayuda mucho, que ya tienen, pues deben de estar incluidas en forma adecuada, ¿no? Muchas gracias, José. La siguiente pregunta es, ¿al cuánto tiempo es recomendable destetar? Mira, aquí, sí, ahorita las granjas de alta productividad, si quieren lograr esa cantidad de 44 lechones, etcétera, de tener 3,800, 4,000 kilos por hembra al año, tienen que destetar a los 21 días, ¿sí? Lo recomendable productivamente, pero que sean 21 días efectivos, no promedios. Porque aquí también decimos, estoy destetando los 21 días. Sí, pero destetando, si tú destetas en una semana, hay animales que tienen 17 días, animales que tienen 24. Pero yo en una granja pequeña, en una granja pues, que no tenga mucha presión de instalaciones, de productividad, podría estar entre 24 y 28 días, ¿no? 24 yo creo que sería lo adecuado, porque de todos modos, yéndote más no vas a obtener mucho beneficio y sí vas a tener muchos días abiertos, ¿sí? No vas a poder lograr con 24 todavía 2.2,
casi 3 partos por hembra al año, ¿no? Entonces yo estaría entre 21 y 24 días efectivos. Muchísimas gracias, José. La siguiente pregunta es, si uno separa a los lechones y les da acceso a mamar solo 2 veces al día, ¿facilitaría el destete? No. Contrario, señalábamos así que el lechón, al contrario, hay que estar levantando a la hembra para que, levantando para que coma la hembra y que tenga acceso a los lechones frecuentemente, como les decía ahí. Ahorita el lechón entre 20 y 24 veces al día se alimenta. Entonces, ¿para qué lo vas a restringir? Al contrario, el manejo del lechón sí es personalizado. Yo no le doy alimento. Teníamos nosotros una granja que tenía un predestete y poníamos a una persona y dábamos 0 preiniciador en la maternidad los primeros 21 días. Pero cuando se destetaban estos animales, se formaba el grupo exacto de la camada, no se revolvían. Llegaban a otra sala, pues llamamos predestete, y donde ahí se les daba una alimentación personalizada, donde se humedecía, se veía qué animal estaba comiendo, como decía, ya no tenía relación, no lo mezclábamos con otros animales. Hay muchas técnicas y nos daba, y digo, también con un alimento caro, la fase 1 que le llaman de los preiniciadores, o momentos que, o sea, tienen diferentes nombres, tienen a uno hasta Prewin, etcétera, o Prestarte, no sé cómo le pueden decir. Sería recomendable, pero nunca restringir el amamantamiento de los lechones. Sí parar a la hembra que coma, sí ver que la hembra coma. Tampoco no soy partidario de la alimentación automática en la hembra. La hembra tenemos que estarle midiendo el alimento, aparte de las restricciones, los primeros 7 días o hasta 9 días hemos encontrado nosotros beneficio, y que trate de comer lo máximo, ¿no? Muchas veces come 6, 7 kilos y al final, y tener una hembra bien alimentada y producción láctea, ¿no? Pero no, yo no restringiría, ¿no? Pero como te digo, cada quien tiene su librito, ¿no? Muchas gracias, José. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la fecha de apareo de la cerda? La fecha de apareo, o sea, cuando entra en celo, en calor, me imagino que esa es la pregunta. Después del Sí, destete estaríamos esperando que entre 3 y 7 días, ¿sí? Entre en celo, ¿sí? Después vamos a hablar ya en cerdas de segundo parto, a partir de segundo parto. Después del destete, como te digo, ya sea 21 o 24 días, van esperando entre 3 y 7 días que todas las hembras nos entren en calor, o por lo menos el 80%, y tener un 20% de hembras de reemplazo para formar nuestros grupos. Pero eso es lo que estaríamos esperando. muchas gracias, José. La siguiente pregunta es, ¿qué tal sería introducir banano, palo de banano, aguacate y naranjas para bajar el costo? Yo se lo señalé, a mí se me hace estupendo poder utilizar insumos de la región, ¿sí? De la región, y mientras estos sean analizados y determinemos forma bromatológica, el contenido de nutrientes, y que los podamos nosotros ahora sí meter en nuestra formulación, es estupendo, ¿no? También muchas veces en las hembras, como las tenemos dietadas, maternidad, nosotros utilizamos muchas veces alfalfa para que la hembra alimentamos una vez al día, como tienen 2 kilos o 4, y damos alfalfa, otros insumos para también la hembra no estresarla mucho durante su gestación. Pero cualquier ingrediente se puede utilizar porque los cerdos son omnívoros, o sea, se consumen todo, mientras se puede alimentar, digo, no son cabras, porque también la cabra es muy chiquiona, no el cerdo no tanto, y se puede utilizar mientras analicemos el contenido nutricional de esa materia prima. Muchísimas gracias, doctor. La siguiente pregunta es, tengo una cerda con lechones que no me está produciendo mucha leche. Tienen 8 días de nacidos y como habla de hacer la separación, ¿en cuánto tiempo se les debería de hacer? Ahí tendría que checar que no se le vaya a caer. O sea, acuérdate que también hay donaciones. O sea, cuando tienes una cerda que se te muere en el transcurso, tiene cierto tiempo. Digo, es más factible en granjas que tengan muchos partos,
de poder agarrar esos lechones y hacer donaciones, ponérselo uno más o menos que sean de la misma edad, porque si esa cerda no tiene leche, vamos a tener que reducirle. Aparte, si es un problema, es un animal viejo, es un animal que por sí, pues, genéticamente no nos dio lo que pensábamos, tiene que empezar a ver que pues, mover estos lechones, que tenga mucho cuidado. Y la otra es ayudarlos en alimentación. Ahorita hay fórmulas lácteas que se pueden utilizar, algunas de los mismos de niños, las fórmulas infantiles humanas fueron criadas, investigadas en lechones. Entonces son los mismos requerimientos que tienen, pero pues el costo es caro. Ahorita ya hay leche, alimento que se puede hacer, ¿no? Que podemos darle. Pero sí tiene que alimentarlas y fijarse, porque si no se le va a caer toda la camada junto con la hembra, ¿no? Muchas gracias, José. La siguiente pregunta es, ¿qué alimento recomienda para engorde de porcinos? Pues mira, marcas, así como recomendarles un alimento como marca, todas las casas comerciales actualmente tienen muy buen alimento, ¿no? Tienen buen alimento porque tienen muy buenos especialistas. En el caso, yo te podría decir, bueno, conozco Purina ahí en Guatemala, realmente tienen buen alimento, ¿no? Habría que ver costos, ¿sí? Que habría que ver pues otros factores, pero así como marca no se los podría recomendar, no le podría recomendar, pero cualquiera que utilice, no sé, como digo, Cargill, Purina, no conozco, digo, otras casas comerciales ahí, es buen alimento, ¿eh? Todos esos alimentos están bien formulados, tienen buenas materias primas, etcétera. La única cosa, pues, que hay que checar el costo. Todo el mundo tiene que ir con la cuestión de la conversión alimenticia, ¿no? Y el cambio de esos alimentos, pero en general, pues, no podría yo recomendar una marca en específico, ¿no? Pues nosotros en específico le podríamos recomendar DNA Premium Mix y le Ah, bueno. podemos dar las materias primas, los núcleos y premezclas. Ah, correcto, pero yo le estaba entendiendo allá alimento terminado, ¿no? Ustedes nomás proveen materia prima, o sea, un alimento ya terminado, completo, ¿no? Ya elaborado, Sí, pues, en pero la casa. justo yo para hacer el anuncio en Ah, medio no, del... correcto, ¿no? Sí, sí, no, si él está haciendo el alimento, pues adelante, o sea, como estoy diciendo, ¿no? Ahí las recomendaciones de la casa comercial son muy importantes, el asesoramiento de la casa comercial, darle seguimiento a todo lo que dice la casa comercial es sumamente importante, ¿no? Seguro. La siguiente pregunta es, ¿qué tan eficiente es estimular al lechón con alimento sólido aun cuando esté con la madre ingiriendo leche? Mira, no, pues en sí el estímulo se da, como te estoy diciendo, así en granjas, vamos a poner grandes comerciales, 7 días antes del destete, o sea que si van a destetar los 21 días a partir del día 15 de nacimiento, ya pueden poner pequeñas cantidades de estos alimentos de los superpreiniciadores. El cerdo es muy curioso, va a empezar a trompear, hay que ponerle pequeñas cantidades para no desperdiciar, si es que tenemos algunos pisos que tengamos pisos de plásticos o slats, ¿no? Que se nos vaya el alimento, porque es un alimento muy caro. Entonces hay que darle, lo podemos humedecer. Hay ahorita unas cosas que le llaman yogur, que no es yogur, sino que espesan, son fórmulas lácteas que al momento que contacto con el agua se vuelven unas masas que vienen siendo goma sántica que le ponen para espesar, así como si fuera pues queso nachos, etcétera, ¿no? Que eso sería adecuado, sí, perfecto, tiene que estimularlo. Yo lo que les decía muchas veces a las casas comerciales anteriormente, que si no tienes facilidad de hacer eso, comprarte los preiniciadores, pues del mismo alimento de la hembra, el lechón va y come de ahí, ¿eh? Entonces se podía empezar a comer solo, pero es de suma importancia que el animalito por lo menos ya tenga un sabor o empiece a comer antes del destete, porque siempre el animal más grande es el que no sabe comer, porque es el que mamó más, el que está más pegado a la teta, y es el que cuando lo desteta es el que más sufre, ¿eh? En cambio, el animal retrasado que no tiene mucho acceso, pues tiene que andar comiendo a otros lados, es el que mejor se desarrolla, porque ya tuvo a lo mejor 10, 15 días de alimentación sólida, ¿no? Muchísimas gracias, José. Y la última pregunta de la noche sería, ¿qué recomendaciones puede dar para mejorar la integridad intestinal? Mira, la integridad, la importancia ahí también viene, como digo, por lo que come, ¿no? Si nosotros, como te digo, es multifactorial, porque el estrés ya lo vimos ahí, pues te va a provocar úlceras, tiene integridad. Ah, Hay
hay que en el caso de ustedes, pues lo utilizan, ¿no? Hay ingredientes que ayudan mucho a la integridad intestinal. Las macroalgas, por ejemplo, los butiratos que ayudan también a las cavidades. Ya todos estos alimentos, pero muchas veces tiene que ver el alimento en sí ya lleva muchos de estos aditivos, pero lo principal, lo que produce estrés, es lo que te va a causar un problema de úlceras, disminución. Las micotoxinas, ¿sí? Las micotoxinas, que también estos productos, ante todo los betaglucanos, ¿no? Lo que tienen las paredes celulares van a minimizar el problema de micotoxinas. O sea, tratar de corregir todos estos alimentos. Las micotoxinas están presentes en todos los granos, o sea, nunca se las van a quitar, pero hay que también reducirlos. Todo, pero ahorita no estresar al animal por cualquier forma. Hay un estrés, pues es desde la enfermedad, es un mal manejo, el clima, etcétera, te lo estresa y todo eso va y recae en el estómago, recae en el intestino y todo ese estrés, pues te produce estas úlceras y te afecta la integridad intestinal, ¿no? El tamaño de partícula también, pero ahorita con todo lo que haya, la cantidad cantidad de granos, o sea, la capacidad de los granos para que pueda tener acción sobre las enzimas, pues ya está muy determinada. Sí hay varios factores, pero ante todo el manejo. El manejo es muy, muy importante para que el animal no esté estresado, ¿no? Muchísimas gracias, José. Solo me llegó una última que dice, a pesar de agregar subproductos, es una opción rentable. Si pudiera elegir entre agregar subproductos y dar fórmulas limpias, ¿qué elegiría? Pues mira, la fórmula directa, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo mayor control sobre esos ingredientes. Yo sé qué maíz estoy utilizando, qué soya, no sé, qué proteína de harina de pescado, etcétera. Y con un subproducto, lo que pasa es que tenemos mucha variabilidad. Con el subproducto tendríamos que tener unos rangos de lo que le llamamos precios sombras o también unos rangos de seguridad, ¿sí? Que el mismo producto, al no tener yo una consistencia, ¿sí? En ese producto, tener mucha variabilidad, pues sí me afecta. Definitivamente, una fórmula con ingredientes convencionales es lo mejor. Pero yo le decía, pero estamos, yo ahorita que están diciendo que también hay pequeños productores que tienen sus productos, pues hay que utilizarlos, no desperdiciarlos. Pero definitivamente una fórmula completa, con ingredientes manejables y ya analizados, es mucho mejor, ¿eh? Muchísimas gracias, José. Entonces yo pues me despido, agradezco a todos su presencia el día de hoy. Muchísimas gracias a usted por toda la información que nos dio el día de hoy y lo dejo para que se despida. Pues no, también darle las gracias. La verdad, conozco algo, he salido precisamente con gente de DNA. Hicimos un recorrido hace unos 5 o 6 años desde la capital hasta la costa y recorrimos algunas granjas, ¿no? Unas 7, 8 granjas de cerdos. Conozco un poquito la infraestructura y pues me gustaría hacer otra vez de nuevo ese recorrido y que la próxima vez en alguna de los locales de ustedes podamos tener una presentación presencial, ahora sí, ¿no? Yo soy muy hiperactivo y al sentarme sentado tenía un miedo terrible a que no me estuvieran oyendo, a pararme, etcétera. No puedo estar quieto mucho tiempo. Y entonces presencial me desenvuelvo mejor. Y pues gracias por su atención y ahí les pueden también facilitar mi correo por si tienen otras preguntas.